Muy buenos días. Espero que estén todos ustedes muy bien y listos para comenzar la clase del día de hoy. Me confirman una duda porque escuché que tal vez se ha confundido el profe. Esta es la última semana, ¿no? ¿O todavía es la próxima, la última semana? Ya estoy confundido. Hola Ivana, ¿qué tal? Me dejó con la duda, porque escuché al profe diciendo hasta la próxima semana y el auxiliar también dijo hasta la próxima. Y se glitcheó mi cerebro. Le vino un glitch. Ah, ya, esta es la última, pues, decía, qué raro, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, el profe seguro pensará que te va a ver en el anual, ¿no? Ya que no creo. Ya, es que tenemos 2 veces por semana. Ah, ya, aquí sí todavía van a tener otra hora seguro de acá y otro día. Ah, ahí está la explicación. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Chévere, chévere. Sí. Claro, porque ahora que lo pienso, él dijo, no, él dijo la próxima semana, se les ha quinceava. Bueno, ya, ya lo trolearán al profe la próxima clase. Lo trolearán. Muy bien, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy. Eh, sí, pues vamos a ver, como ya hemos estado hablando, el examen de admisión pues cambió su prospecto. Entonces tenemos que ver los temas que pueden venir, ¿no? Y tú sabes que lo que han vuelto a poner y lo sacaron y ahora lo han vuelto a poner así es San Marcos de indeciso, es la filosofía en el Perú, ¿no? Has visto en el prospecto que volvieron a poner filosofía en el Perú. Entonces se hace necesario, pues, repasar, recordar esto que tiene que ver con la filosofía en el Perú. Curiosidad de San Marcos es referente, nadie lo niega, pero algunas veces es referente hasta para las cosas malas. Los pobres de Villarreal, por ejemplo, no sé si ya te enteraste, ya salió el prospecto de Villarreal y Villarreal ha incluido estética. Y Villarreal nunca había puesto estética. Pobres los de Villarreal habrán dicho, uy, San Marcos ha puesto estética, nosotros no podemos quedarnos. Pum, pusieron estética. Ahora San Marcos quitó estética, pobre Villarreal ahora se quedó con estética. ¿Qué hará el próximo año? Lo quitará. Cosas de la vida. Así está nuestra educación universitaria. Bueno, vamos entonces a ver lo que es la Philosophy of the Peru. Acá tengo que ser claro, tengo que ser bien claro. ¿Hay realmente filosofía en el Perú? Ya empezamos mal. Ya. ¿Realmente nosotros podemos hablar de una filosofía en el Perú? Eh, porque hablar sobre la filosofía en el Perú genera mucha duda, ¿sí o no? Genera mucha duda. Más hablar de una filosofía del Perú, por eso se dice que hay una filosofía en el Perú. Quiere decir, hay filosofía en el Perú. Ahora, que sea nuestra filosofía, ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, tenemos que aclarar eso bien, ¿no? Tenemos que aclarar eso, ¿no? Entonces, bajo esa figura, acá tenemos, por ejemplo, los periodos, ¿no? Que de manera general paso a explicarlos para luego detallarlos, ¿no? Primero, acá hay un tema polémico, ¿Qué hubo antes? ¿Qué hubo antes de, en este caso, el periodo escolástico? Hay algunos que piensan que no hubo filosofía en el mundo prehispánico, otros consideran que sí hubo filosofía en el mundo prehispánico. Es toda una discusión. Por lo menos a nivel de la pre-San Marcos, ellos comienzan acá, no olvidar. Ya polémico, sí, pero en todo caso hay que seguirnos a lo que viene en el examen. No estamos ahorita para debatir, ¿no? Ahora, el periodo escolástico, obviamente, como vemos, es un periodo que se va a caracterizar por bastante, vamos a decirlo así, el pensamiento pues religioso, ¿no? El pensamiento religioso está muy marcado acá, muy marcado. Ahora, luego viene el periodo de la Illustration. El periodo de la Ilustración, como tú sabes, es un periodo que se caracteriza por qué. Es un periodo que se va a caracterizar eh, por llegar a las ideas de la revolución, del republicanismo, ideas ilustradas como la figura de qué, de la razón, sí o no, ¿te acuerdas, no? La razón.
Entonces, al final, es un periodo de ideas que van de la mano con la burguesía mundial y que van a ser interpretadas a su manera por los criollos peruanos. Luego viene el periodo del romanticismo, que no te confundas. La palabra romántico no significa necesariamente una cuestión de enamorado, sino mucho se habla acerca de la discusión acerca de cómo debe ser la forma de gobierno en nuestro país. Entonces, existe mucha discusión sobre por qué se le llamó romántico, si es por un tema más que nada por asociarlo con la literatura, el indigenismo, que era una forma de romanticismo según algunos autores, pero en todo caso es el periodo donde también otros autores dicen que se llama así porque es una especie de añoranza a cómo debería ser el Perú, ¿no? Estaban los conservadores que querían mantener esa figura y los liberales que querían cortar con esa tradición escolástica, ¿no? Luego va a venir un punto de quiebre, que es en este caso la guerra con Chile, y viene el periodo de la reconstrucción nacional, que es el positivismo, ¿sí o no? Este periodo del positivismo, Saló, pues justamente se caracteriza porque se van a plantear ideas que tengan que ver con un Estado de la mano con la ciencia y que conlleven a una reconstrucción nacional. Ese es un periodo muy característico y va a haber un encontronazo, ¿no? Va a haber un encontronazo, ¿no? Va a haber por un lado el espiritualismo que va a criticar al positivismo, ¿no? El espiritualismo es una reacción antipositivista. Entonces, en el espiritualismo se va a negar la idea de la ciencia, se va a plantear más las ideas de los valores. Y luego vemos también un movimiento sociales, ¿no? Un periodo de los movimientos sociales donde la gente un poco ya se va a cansar de todo lo que estamos hasta ahora narrando y van a empezar a surgir ideas de políticas que vayan de la mano con la población. Ahí aparecen dos movimientos muy fuertes, el de Lapra y el de José Carlos Mariátegui, el partido, en este caso, socialista del Perú. Partido comunista, lo voy a llamar. Y luego está la filosofía de la liberación, la discusión, ¿no? Sobre cómo liberar a nuestra región, ¿no? Si es que tenemos autonomía o no. Acá se da la discusión entre quién, entre Augusto Salazar Bondy y ¿quién más? Francisco Miro Quesada, ¿no? Cantuarias, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, mira, ve, este es más o menos lo que te puede venir en el examen. Vamos a concentrarnos en el periodo escolástico, ¿te parece? Entonces, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. En primer lugar, tenemos acá el periodo escolástico. Nos dice, ¿no? Es donde aparece la ideología española, ¿no? La ideología española va a ser, en este caso, la que va a tener el pensamiento oficial, ¿no? Va a ser la que va a dominar. Y esta ideología española, que obviamente es cristiana, pues va a justificar, como bien dice ahí, va a legitimar la conquista. Término que realmente tu profesor de historia te había explicado, no es tan preciso, más debería hablarse de una invasión. Y va a legitimar esta invasión, así como el orden colonial que se tiene, ¿no? Entonces, es un periodo en donde a través de la religión cristiana, pues justamente se pretende justificar la invasión y cómo es que los españoles tienen mayor importancia que los indígenas. Acá, a nivel ya ideológico, los criterios de la revelación y de la autoridad son los que aparecen más fuertes, ¿no? La revelación divina y la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esa es la característica a nivel ideológico, pues justamente del periodo escolástico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista filosófico, que es lo que a ti te interesa y lo que te puede venir en el examen, una de las cosas más conocidas es la famosa controversia de Valladolid de España, ¿no? La controversia de Valladolid de España se va a caracterizar porque es aquella que justamente se dio entre dos personajes muy interesantes, ¿no? El señor Bartolomé de las Casas y el señor Ginés de Sepúlveda, ¿no? La discusión la pregunta era
¿es justa la guerra contra el indio? ¿Es justo hacer la guerra contra los indianos? ¿No? Entonces, esa era la pregunta. ¿Cómo llegar a estas tierras? Ahora, esto esconde una conversación más filosófica. ¿Cuál es la conversación más filosófica? Esconde un tema antropológico. ¿Cuál es la condición del indio? ¿El indio es humano o no? O en todo caso, ¿qué nivel de humanidad tiene el indio? ¿Es igual que el español? Acá llama mucho la atención porque estamos ahora 2022 con pantallas 8K, con PlayStation 5, con internet de alta velocidad, pero todavía hay gente que piensa de que el indígena es subhumano, es inferior al limeño, por ejemplo. Y esto se evidencia cuando, por ejemplo, hay gente que ha dicho, ¿qué hace un provinciano en la presidencia? Y ese pata es bruto, es de provincia, ¿no lo entiendes? Es decir, ese pensamiento todavía me ha perdido. Alucinante, alucinante. Pero mira, estamos hablando de qué época. Ya esa es una discusión que se hacían los mismos españoles. Ahora, bajo esta figura, bajo este elemento, cada uno tenía su postura. A ver, ¿cuáles son las posturas? En el caso de, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, él consideraba que la guerra era injusta, es injusta. ¿Por qué es injusta? ¿Por qué? Porque va en contra del papel evangelizador que debería tener España por haber sido el país que, elegido por Dios, ha descubierto estas nuevas tierras. Entonces, no es cualquier cosa que justo España lo haya descubierto. Si tú ves el contexto de la época, en el contexto, casi todas las monarquías de la época antes del descubrimiento de América ya estaban yendo para un nuevo modelo económico. La única fiel a pensamiento y a economía feudal, todavía chambeaba en función a la tierra, al feudo, etcétera, era España. Y curiosamente es España quien descubre esas tierras. Lo cual conlleva a preguntarnos, tan salados somos que justo el país más retrasado desde el punto de vista cultural y económico es el que nos descubre y nos trae ese modelo retrasado aquí. Por eso que mientras que en otros países ya estaba apareciendo pues pensamiento racionalista, estaban apareciendo los grandes inventos, estaba dándose el renacimiento, el humanismo, el avance de las ciencias, acá recién llegaba San Agustín, la Biblia, Santo Tomás de Aquino, el feudo, la tierra, el vasallaje, etcétera. Curiosidades de la historia. Y aún así hay gente que dice que Jesús es peruano, no sé dónde sacaron eso. Ya, ahora, mira, eso es contraproducente para Ginés de Sepúlveda. Para Ginés de Sepúlveda la guerra sí es justa. Claro que la guerra es justa, claro que sí. ¿Y por qué es justo? Porque los indígenas son idólatras, creen en dioses falsos y hacen sacrificios humanos. Esa gente es salvaje, decía Ginés de Sepúlveda. Tú no puedes razonar, tú no puedes evangelizar a un salvaje. Al salvaje primero tienes que domesticarlo, tienes que someterlo. Decía Ginés de Sepúlveda que el indio no está al nivel de los españoles, es decir, no es humano en tanto que no está al nivel de los españoles, ya que no posee raciocinio y no es capaz de un autogobierno. Cosa que Bartolomé de las Casas diría que el indio sí es humano, ¿cómo que no? Posee razón y posee hasta soberanía, hay que respetar esa soberanía. Por eso que entre ellos hubo un versus, ¿no? Hubo una lucha ideológica que se dio en la llamada Junta de Valladolid en España, en el Colegio San Gregorio de Valladolid. Entonces, acá es la discusión. Entonces, lo que nosotros podemos anotar aquí, es lo siguiente, que mientras que Bartolomé de las Casas planteó la tesis, vamos a anotar acá, a ver, vamos a ver, no salió, no lo leyó. Ahora sí. Muy bien. La tesis evangelizadora, ¿qué es lo que va a decir más bien
Ginés de Sepúlveda es lo que se le atribuye como la tesis guerrerista. Profesor, ese nombre medio raro. No lo niego, pero sí vino en un examen de admisión hace algunos años, así que mejor te lo pongo para que no te sorprenda. Entonces, ahí es cuando hablamos, pues, justamente de que, ahí es cuando hablamos de estas dos posturas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Estamos recordando? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hablar, tú sabes que estamos en repaso y ya tenemos que hablar de toda la historia de la filosofía en el Perú. Así que si ya pasó esto, después va a ser difícil que te explique. Ah, todo bien. Comentarte que seguro por ahí has leído, y sería bueno porque tú eres uno de repaso, donde profesor, yo he leído por ahí, o mi profesor de historia me ha dicho, de que Ginés de Sepúlveda nunca dijo que el indio no es humano, solo dijo que estaba en un nivel inferior. Y es correcto. En realidad Ginés de Sepúlveda no dijo exactamente que el indio no es humano. Más bien, esa es una difamación que Bartolomé de las Casas hizo de Ginés de Sepúlveda para ganar el juicio, para ganar el debate. Bartolomé de las Casas tampoco era un santo, él también difamó y le puso cosas en la boca a Ginés de Sepúlveda, y hasta él quiso y buscó durante muchos años que las ideas de Ginés de Sepúlveda sean olvidadas, quemaba libros de Ginés, lo quiso censurar. Ah, su profe. Pero entonces, ¿qué hago el día del examen? El día del examen haz lo que está en la pantalla, porque todavía San Marcos maneja el esquema de que él dice que el indio no es humano. Tú ya sabes cómo es San Marcos. Tú tienes que marcar como San Marcos quiere. Si San Marcos dice, los chanchos vuelan, tienes que marcar verdadero, maestro. Verdadero. Ya cuando estés adentro, tengas tu carnet de medio, ahí a tu profesor dice, ¿de dónde han sacado que el chancho vuela? No, pero ¿de dónde han sacado? Pero tú has marcado eso así para ingresar, pero ¿por qué quieres? Pero ahora te estoy diciendo, dame pruebas. Así tienes que ser San Marcos. Así tienes que ser, ¿eh? Concreto, ¿no? Muy bien, ¿se entendió hasta ahí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, continuamos. Chévere. Ahí está. Luego viene el periodo, en este caso, ilustrado. El periodo ilustrado. Este periodo es muy particular, ¿no? Es un periodo muy particular. Me escriben, profesor, así dijo Sepúlveda que son inferiores. Sí, lo que pasa es que la idea de humanidad no fue tanto la discusión era el salvajismo. Entonces la discusión específica era de que Ginés decía que eran salvajes, carentes de razón, a lo que Bartolomé respondía, sí son salvajes, pero no en el sentido de animales, sino en el sentido de que han vivido fuera de la ley de Dios, pero que tienen inteligencia, sí, si no, mira esas esculturas, mira esa arquitectura, etcétera, etcétera. Por ahí van, por ahí iban. Bueno, volviendo al periodo ilustrado. Como ya te había adelantado, acá llegan las ideas de la libertad, la democracia, y es la ideología criolla la que va a asumir eso, los criollos, ¿no? Ahí está, los criollos. Y ellos son los que van a asumir esta idea de emancipación. Ahora, ellos van a cuestionar el sistema colonial español, pero acá tengo que ser bien claro, ¿en qué sentidos cuestionan? Hay una cuestión, hay que tener ahí bien claro qué significa cuestionar, ¿ah? Porque si me preguntas a mí, eh, los criollos, yo sé que todo el mundo dice, sí, sé peruano, ¿no? ¿Y cómo es una forma de medir tu peruanismo? Escucho música criolla, como comida criolla, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Ser peruano es ser criollo? Que si la gente que vive en provincia, la gente que no le gusta la música criolla, la gente que no celebra el Día de la Canción Criolla, el pata que no le gusta comer su comida criolla y le gusta más bien comer su pachamanca, le gusta comer su sopa, no sé, pues su caldo de cabeza, ellos no son peruanos. Lo que pasa es que lamentablemente los medios de comunicación y la cultura popular te ha asociado que ser peruano es sinónimo de ser criollo. ¿Qué tan cierto es eso? Es más, yo te digo algo que mucha gente se hace conmigo, pero lo digo, pero compadre, no me molesta, que la cultura criolla le ha hecho mucho daño al país. El ser criollazo, el ser vivo, ¿no? El saberla hacer, ¿no?
el hacerte dormir en el micro, ¿no? Para que una persona no se hace el asiento, ¿no? El criollazo, que es vivazo, pe, que vende pan con pollo, pero el pollo solo está alrededor y en el centro no hay nada, ¿no? El criollazo, pe, que en este caso te vende una pastilla, pero en verdad es yeso. El criollazo, que dice que no se vacunó y al final terminó vacunado. El criollazo, pe, ¿no? Que paga para que pueda ingresar a la universidad y así sin estudiar nada ya tiene las preguntas. Ese es lo que le ha hecho daño al país. Esa es la cultura criolla, el criollazo, el bimbo, ¿no? El bacán, ¿no? Y lamentablemente esa es la cultura criolla que hasta ahora se tiene, ¿no? Tú miras las noticias, ya que da cólera, hay gente que se cree viva y cara dura, ¿no? Y su autojustificación es que seguro tú hubieras hecho lo mismo que yo si estuvieras en mi lugar. O hay que ser vivo, pero no me puedo quedar, pero no seas lenteja. Ese pensamiento criollo es bien peligroso. Por lo menos la criollada peruana, porque como varios analistas han dicho, en otros países los criollos de otros países sí son nacionalistas. Acá el criollo peruano no es nacionalista. Bueno, promueven una conciencia y un sentimiento patriótico. Eso también es muy relativo. Y fomenta el pensamiento científico y racional. Bueno, eso sí pasó. A ver, para ir hablando con más detalle, ¿no? Para ir hablando con más detalle. Cuando te dije que había un cuestionamiento, hay que tener cuidado en qué sentido significa cuestionamiento. Eh, Tú puedes cuestionar sin criticar, y tú puedes cuestionar criticando, ¿no? Hay una gran diferencia. Tú puedes preguntarle al profesor Castillo, presidente del Perú, y tú puedes cuestionarlo, ¿no? La pregunta es qué cuestiones le haces, ¿no? Si tú le cuestionas, señor, ¿usted conocía a la señorita Carolín? ¿Sí o no? Esa es una pregunta. Estás cuestionando con una crítica. O le puedes preguntar, ¿usted cuando se va a dormir se saca el sombrero? Preguntas estúpidas. Y estás cuestionando, pero no tiene nada de crítica. Entonces, ahí te das cuenta de que acá, cuando se cuestiona, hay dos grupos dentro de los criollos, los reformistas y los separatistas. Eh, Piénsalo, ¿no? Piénsalo. Cuando hablamos nosotros de los reformistas, ¿qué significa reformista, mi padawan? ¿Qué entendemos nosotros por reformistas? ¿Que quieren hacer un cambio en el país? ¿Se quiere hacer un cambio? ¿Mm? No, solamente es un cambio, no es un cambio, es una, ni siquiera reestructuración, es una modificación, una pequeña, un curita, no es reestructurar ya sería algo mucho más radical. ¿Mm? Acá, si bien dice, proponen cambios, pero esos cambios son minúsculos porque se mantiene el sistema colonial vigente. Solo son modificaciones. ¿Mm? En cambio, los separatistas, su nombre lo dice, ellos sí quieren una ruptura con el poder español. Es diferente. Ahora, lo más curioso de todo es que cuando a ti te hablan en el colegio de quiénes son los padres de la patria, padres de la independencia del Perú, te mencionan estos tres señores, pero estos tres señores eran reformistas. Propiamente ellos no querían hacer una separación. Yo creo que el nombre más exacto para ellos podría ser tal vez antecedentes, precursores, puede ser, ¿no? Pero decir que ellos son héroes independistas, hay que tener mucho cuidado, pues ya es demasiado. Hipólito Unanue, ¿en qué parte él dijo de que había que separarnos en este caso, de España? En ningún momento él dijo eso. En ningún momento él dijo eso, ¿no? Además es curioso, y bueno, me tengo que corregir, sí lo dijo, pero lo dijo cuando ya estaba San Martín acá adentro, porque si tú por historia sabes, Hipólito Unanue en verdad en un primer momento era realista, luego se cambia de bando, como muchos políticos ahora. Ahora, desde el punto de vista filosófico, ¿tiene su gracia Hipólito Unanue? Sí, tiene su gracia, nadie lo va a negar. ¿Su gracia cuál es? Bueno, su gracia la podemos encontrar, por ejemplo, en que él propone una idea muy interesante. Él va a proponer que no es el clima el que afecta intelectualmente a los indios.
sino que vamos a poner acá, ¿no? La decadencia indígena es producto de la esclavitud. Ahí está. La decadencia indígena es producto de la esclavitud, no es producto del clima. Bueno, eso es lo que dijo, por ejemplo, Hipólito Unanue. Interesante. Toribio Rodríguez de Mendoza, a él, ¿sabes cómo lo llamaban? Lo llamaban el bacon peruano, a su madre. El bacon peruano. Así como Francis Bacon, imagínate. Él sí trajo ideas ilustradas y todo eso, interesante. José Baquijano y Carrillo, por ejemplo, él, con su famoso elogio a Jáuregui, hizo un discurso que se supone que es muy importante porque en ese discurso le mete su chiquita pues al virrey Jáuregui haciendo las críticas de lo que pasaba aquí. Claro, pero lo que también tenemos que aclarar es que José Baquijano y Carrillo no quería independencia, lo único que quería era, en este caso, que se le escuche al criollo. Quería que el criollo tenga más importancia, pero nunca habló del pueblo, nunca habló de los indígenas. Eso que quede claro, ¿eh? Profesor, entonces, ¿no hay ningún criollo que haya sido independentista? Bueno, sí, si hablamos solo de los criollos, tendríamos que mencionar al señor Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Este pata sí es bravo. A este pata sí mis respetos, particularmente, ¿no? Tú puedes diferir conmigo, pero particularmente mis respetos. Es la única moneda que guardo de las monedas que salieron de independencia. Para mí la única valiosa es la de él. ¿Por qué? Porque si bien es criollo, no niego que responde a un intereses criollos, pero también la realidad, las cosas como son. Este señor sí planteó independencia total. Nada de que reformas, nada de que curitas, que tienes que cambiar esto y esto. De frente, ¿qué es lo que falla? Lo que está fallando no es un artículo, no es una situación, no es esto, es todo el sistema colonial. Debe cambiarse la raíz. De frente, se mandó con todo. A su profeta era bravo, recontra bravo. Profesor, ¿y qué pasó? Bueno, lo que ya te imaginas. Los criollos le dieron la espalda. Los reformistas, no, este pata es muy conflictivo. Lo votaron del Perú. La Iglesia Católica los votó también del Perú. Fue vendido como esclavo en Cuba junto a su hermano. Se salvó de milagro, su hermano no sobrevivió. Terminó llegando a Londres y murió solo en la pobreza. Así tratamos los peruanos a nuestros verdaderos independistas. ¿Sabías eso o no? Ahí está Juan Pablo Vizcarra. Y todavía inclusive hay gente que ni siquiera sabe escribir Vizcarra y lo pone con Z, cuando Vizcarra es con S. Y no me vas a negar que en el colegio más te han hablado de él, te han hablado de él, te han hablado de él, pero este pata es bien raro que alguien lo ubique. Es bien raro. Y lo más irónico es que en otros países sí lo estudian a Vizcarra y Guzmán. Si tú tienes familiares en Estados Unidos, a los niños en Estados Unidos cuando les enseñan próceres de la independencia norteamericana, ¿a quién crees que estudian? No me vas a creer. A Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, como uno de los precursores de la independencia de América. Alucinante. Profesor, la carta de los españoles americanos, profe. Sí, pero ¿sabías, Rashid, que esa carta fue publicada póstumamente? Y si no vayas a pensar que él escribió y la gente dijo, grande, Vizcardo, bacán tu carta. No, no, no. El pata murió. Años después, esa carta apareció en inglés. Luego lo tradujeron al francés. Y luego ya lo tradujeron al español. Así estamos en nuestro país con nuestros próceres. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Continuamos? No quiero renegar, compadre. Es la última clase juntos. Hay que irnos tranquilos, contentos. ¿Hay alguna duda? Continuamos.
Todo bien, me dice. Todo ok. Perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Chévere, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. eh, Luego viene el periodo del romanticismo. A ver, me han escrito. Lamentablemente muchas personas siguen creyendo que los mejores en nuestro país son aquellos que defendían el sistema colonial y solo buscaban pequeñas modificaciones. Bueno, es así, ¿no? Yo hasta ahora me quedo sorprendido de que ahora critican al que quiere. Por ejemplo, yo sí quisiera cambio de constitución, ¿no? Ahora con eso espero no me estés diciendo, ah, profesor, usted es de Perú Libre, seguro votó por Castillo, profesor, seguro que usted es un rojo terruco senderista, y etcétera, etcétera. No, yo no es por eso, sino porque basta leer la constitución y, o en todo caso habría que hacer muchas modificaciones que yo no sé si ya hacer tantas modificaciones, mejor hacer una nueva. Pero el punto es que hay que ver cuál es la base, ¿no? Del problema, ¿no? Si fuera solo una partecita de la Constitución, bueno, modificación, ¿para qué hace todo? Pero si ya son muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que muchas veces escuchamos la palabra radical, son radicales, pero ¿qué significa radical? Ya te he explicado eso en una primera clase. Alguien me pregunta, profesor, ya que me pongo a pensar, ahora que lo pienso, solo ponen música criolla cuando es fecha patria. Buena, qué bien, me gusta ese comentario. Y estás asumiendo una actitud crítica, filosófica. ¿Por qué el 28 de julio yo tengo que celebrarlo para ser peruano con un Inca Kola y con comida criolla y música criolla? ¿Por qué? ¿Qué decir si uno quiere ir a una pachamanca? Si uno quiere, qué sé yo, escuchar música de su región, eres menos peruano que comer música criolla y comida criolla y escuchar música criolla. Qué buena reflexión de uno de sus compañeros. Piénsalo, piénsalo. Más bien, el asociar a lo criollo refuerza algo que tu profesor de historia te habrá dicho, de que la independencia del Perú no fue realmente una independencia del Perú, fue una independencia criolla del Perú. ¿Sí o no, Rashid? Ajá, justo me escribiste y yo lo dije. Claro, solo fue una independencia criolla. ¿Qué tiene que celebrar el de provincia el 28 de julio? ¿Realmente es una independencia para ellos? Ese es algo para analizar y reflexionar. Interesante. Buena reflexión, chicos. Continuamos. Luego viene el periodo romántico. Ay, ya vino el superhéroe San Martín, Batman y Robin, ¿no? El predominio ahora va a aparecer con que ya, pues ahora, ¿cómo lo vamos a gobernar? Ya somos independientes, ¿no? Van a aparecer temas políticos, ¿no? Vamos a encontrar en este caso la reflexión acerca de cómo vamos a gobernarnos, nuestra soberanía, la forma de gobierno. Eso es lo que vamos a discutir aquí. Por eso, vamos a ver acá, a continuación, la cuestión acerca de la soberanía, ¿no? Ya, ahí está. En primer lugar, mi Padawan, habría que diferenciar dos posturas. Y esto, atención, ¿eh? Porque yo particularmente pienso de que esta debería ser mejor el esquema para explicar la política actual que lo que ahora dicen izquierda y derecha, que me parece una ridiculez ahora estar hablando que yo soy de centro izquierda con dos pasitos para la derecha. No, yo soy de derecha centro, yo soy izquierda pero con un pie para la derecha. Es absurdos. En cambio, este esquemita de acá puede ayudar a explicar lo que hasta ahora pasa. Los conservadores, sácalo por el nombre, los conservadores son aquellos que quieren conservar las cosas tal como están. Y si lo hablamos desde el punto de vista de clase social, son aquella clase social que quiere conservar sus privilegios. ¿Mm? ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va. Ahora, los liberales, por definición, son aquellos que buscan cambios, buscan, vamos a decir así, un predominio sobre la individualidad, sobre las personas, ¿no? Y desde el punto de vista de clase social, el liberal pues habla bastante sobre el hecho de los derechos individuales, que no puede haber en este caso una
vamos a decir así, un privilegio en unos sobre otros. Ya. Ahora, si eso lo aplicamos a nuestro país, no necesariamente lo que he dicho se cumple. Yo te he dado la definición general que en otros países seguro lo puedes ver, pero en nuestro país no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? A ver, no estamos hablando de cultura, cuidado, no se vayan por otras ramas, estoy hablando de política. No estoy hablando de cultura, no estoy hablando de atún, si es lo conservo o lo dejo nadar por el mar, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de política, ¿ya? Ahora, en el caso peruano en esta época, los conservadores fueron aquellos que consideraban de que no debería cambiarse radicalmente lo que es el Perú. ¿Por qué? Porque ellos consideran, estos conservadores, de que los privilegios que ellos tienen, como aristocracia limeña y provincia, no deberían, que ellos no quieren perder. En cambio, los liberales eran los que planteaban la idea de que el indígena tiene que liberarse, de que el pueblo tiene que liberarse y que tenemos que vivir en un modelo democrático liberal como en Europa. Los derechos del hombre. Ya, eso escondía desde el punto de vista filosófico, porque recuerda que estamos en filosofía, eso escondía desde el punto de vista filosófico la discusión sobre, de nuevo, el tema antropológico. Por ejemplo, uno de los principales representantes de los conservadores fue Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera planteaba su famosa soberanía de la inteligencia. ¿Y en qué consiste esta soberanía de la inteligencia? La soberanía de la inteligencia es que él consideraba de que solo los más inteligentes pueden gobernar. Ahora, las cosas como son, dirá Bartolomé Herrera. Dios quiso, él era religioso, Dios quiso que España sea quien llegue a nuestras tierras, y por eso Dios también quiso que traiga la cultura, la civilización, la religión verdadera y todos los avances científicos que traía Europa. Eso quiso Dios. Porque el indio era bruto. Gracias a España nos trajo todo lo que Dios quería que tengamos nosotros. Ahora, los españoles se portaron mal, han sido expulsados. Pero ¿en qué parte del plan divino de Dios, en qué parte de la providencia divina, dice Bartolomé Herrera, dice que hay que retroceder y otra vez darle autonomía al indio? El indio es bruto, el indio es ignorante, el indio es bestia, es vicioso, borracho, haragán, cochino, es enfermo sexualmente, es muchas cosas. Él no tiene capacidad para autogobierno. ¿A él le quieres dar libertad? Está yendo contra la voluntad de Dios. El indio necesita que alguien lo domine, que alguien lo haga civilizado. El indio es bruto. A él no le puedes dar las riendas de un país. El que debe gobernar debe ser el más inteligente. El indio ni siquiera debe preguntar a sus autoridades por qué. El indio simplemente tiene que obedecer, porque él nunca va a entender el por qué los más inteligentes escogen las mejores decisiones para el país. Así, ¿eh? El derecho de gobernar, dirá en este caso Bartolomé Herrera, recae en los más capaces. Punto. Y el indio no tiene esa capacidad. De frente. Estamos en año 2022 y no me vas a negar que todavía hay gente que habla así. Y seguro tú también has hablado así cuando te has referido al presidente. Que repito, si me preguntas a mí, este pata está más perdido que Mario Bros en Doom. Y si no sabe lo que hacer en el gobierno. Eso es lo que yo pienso particularmente, es mi opinión personal. Tú puedes diferir conmigo. Pero de ella decir que él es incompetente porque es provinciano, es bruto porque es provinciano, que él no está capacitado porque es provinciano, y esa es otra cosa, y esa es discriminadora. Y ahí tener cuidado también con eso. Entonces, ese pensamiento es el conservador. Ahora, qué curioso, los conservadores dicen eso y cuando le preguntamos a conservadores, entonces, para ti, ¿quién debe gobernar? Ah, tiene que ser alguien bien capaz, por ejemplo, mi hijo, mi sobrino, el amigo de mi amigo. Dice, era en verdad para buscar privilegios para su clase conservadora. Ahora, los liberales, en este caso, se caracterizan por qué. Los liberales
plantean la idea de una libertad individual, los derechos, ¿no? Una democracia, que el pueblo tiene que dominar, es la soberanía popular, el pueblo decide cómo gobernarse a través de elecciones. Acá aparece la figura de la república, ¿no? Como modelo, en este caso de forma de gobierno, ¿no? Esa fue la discusión. Ahí encontramos a Benito Lazo, que era bien crítico con Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera escribía en el diario más conservador en ese momento, y algunos dirán que todavía ahora, el diario El Comercio. Benito Lazo escribía en el diario El Correo de Lima, que era un diario liberal, ¿no? No es el mismo que el diario actual Correo, por si acaso. Entonces, mira, esa era la forma de cómo se configuró la discusión en ese tiempo. Ahora, tú seguro estarás pensando, bueno, entonces los buenos son los liberales. Sí, pero acá viene la pregunta. Los liberales eran más tendientes a los criollos. Los conservadores eran más hacia el lado aristocrático, herederos de España. Entonces, acá viene la pregunta que seguro tú vas a responder. Sí, suena bonito lo que dice Benito Lazo, el derecho del pueblo, democracia, el pueblo decide cómo gobernarse. Pregunta, ¿se cumple? ¿Se cumple todo lo que dice la Constitución? ¿Se cumple? Que ten cuidado con los liberales, porque los liberales hablan bien bonito, pucha, que hablan bacán, pero cuando llegan al poder, se olvidan. Algo positivo que le puedo sacar al conservador, ¿sabes qué es? Que por lo menos el pata es sincero, ¿eh? El pata en tu cara te dice, para mí tú eres inferior, para mí yo soy superior, tú eres un indígena y yo te debo gobernar, pero te lo dice. En cambio, el liberal, no, compadrito, no, todos somos iguales, vota por mí, acuérdate de mí, yo voy a ser demócrata, yo sí voy a confiar en ti, cree en mi palabra. ¿Votas por él? Todo lo contrario. Ese es el problema de la clase liberal peruana. Ahí está. Esos son los problemas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Continuamos. ¿Todo ok? Salón. Me escribe, profesor, eso no tiene que ver con el liberalismo, sino con la educación de la clase peruana. Buena acotación, pero vuelvo a resaltar, y ya lo dije. Como dije, en otros países hay cultura liberal fuerte. En otros países hay clases criollas fuertes, donde ahí sí tú no encuentras lo que acá en el Perú sí hay. En el Perú yo diría que hay un pseudo liberalismo. Es decir, yo en el país, yo afirmaría, y viendo nomás la clase peruana ahorita que veo, gente que tiene discurso liberal, pero conducta conservadora. Eso es lo que yo veo. Entonces, el liberalismo tiene una tradición política. Ahora, ¿el liberalismo peruano sigue esa tradición? Esa es una discusión interesante. Me preguntan a mí, para mí es solo discurso, pero al final son la misma cosa. Son los dos lados de la misma moneda. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Continúo? Salón. Continúo. Continúo. Ya, continúo. Luego vino la guerra con Chile, que no voy a hablar porque nos vamos a malograr el día. Pero tú sabes que luego de la guerra con Chile tuvo que darse lo que se conoce, tú lo sabes muy bien, como la reconstrucción nacional, ¿no? La reconstrucción nacional. Ahora, la reconstrucción nacional implicó que se busque la forma de cómo resolver estos problemas. Entonces, lo que llegó acá en los intelectuales peruanos fue el positivismo, de Comte, pero sobre todo de Herbert Spencer. Sobre todo de Herbert Spencer. Ahora, este positivismo lo que buscaba era, como tú bien sabes por clases pasadas, es traer la ciencia a, en este caso, pues, país, ¿no? Y por eso que hubo mucha preocupación de los intelectuales positivistas peruanos por temas políticos y temas educativos. Y por eso que se suele hablar de un positivismo universitario que hace referencia a aquellos que
tuvieron carreras, son intelectuales de formación y se metieron en ideas de ese tipo, reformas universitarias incluido, y están los no universitarios, intelectuales que no pasaron por carreras universitarias, fueron más políticos de calle, del día a día, pero que eso no les quita mérito, como vamos a ver a continuación. Entonces, bajo esa figura, vamos a ver qué resalta aquí, en este caso, en el caso del positivismo no universitario, el señor Manuel González Prada, y en el caso del positivismo universitario, Manuel Vicente Villarán. En el caso de Manuel González Prada, Manuel González Prada, en este caso consideró de que la derrota del Perú no fue tanto porque Chile sea más, ni eso, sino por la ignorancia de los gobernantes y el espíritu de servidumbre de los gobernados. Los gobernantes eran bestias, eran brutos, ignorantes, y el pueblo, los gobernados, lamentablemente tenían un espíritu de servidumbre. Explicamos. En el caso de los gobernantes, Manuel González Prada es duro, los trata de incompetentes. Son muy buenos para discutir, para hablar, pero cuando se trató de defender a la patria, ¿qué hicieron? Huyeron, dejaron hasta Lima desguarnecida. Ese es el nivel de nuestros gobernantes. Ignorantes, incapaces, corruptos, ladrones, ya te imaginas. ¿No? Eso es lo que planteó Manuel González Prada. Y en el plano de los gobernados, él plantea otra cuestión, que desde la época de la colonia, nos han educado, atención, nos han educado para agachar la cabeza, nos han educado para decir chicheñor, chicheñor, a todo lo que te digan chicheñor. Nos han educado para hacernos creer que ser buena persona, buen ciudadano es ser obediente. Nos han educado así, y a ti también te han educado así. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en su papá, en su mamá o en un familiar que le dice, sé un buen hijo, sé educado, no cuestiones a tus mayores? ¿Has escuchado alguna vez eso? Yo lo escuchaba. ¿Ustedes lo han escuchado? Ah, ¿no? Hazme caso porque soy tu padre. Hazme caso, soy mayor que tú. Respeta a tus mayores. No contradigas a una persona mayor. Oye, ¿qué? Oye, guarda. Si una niñita está por la calle y viene un desgraciado violador y dice, hijita, ven para aquí. ¿Pero por qué? Hazme caso, soy mayor que tú. ¿No te han enseñado a tu papá que hay que obedecer a tus mayores? Sí, ya, entonces ven. Oye, guarda. Mira lo que va a pasar, ¿ah? Tú no puedes educar así a tus hijos, te va a decir Manuel González Prada. Tú tienes que, y eso en psicología te han hablado o no te han hablado. Estilos de crianza. ¿Te han enseñado el estilo de crianza? El estilo de crianza tiene que ser que el padre tiene que educar, pero no porque te obedezca, sino que tiene que haber un diálogo. No es porque yo soy mayor, tú eres menor, tú no tienes voz. Lamentablemente nosotros nos han educado con una crianza autoritaria. Manuel González Prada diría lo mismo. Claro, pero eso viene de la colonia. Desde la colonia, la figura del cura. Pregúntale a tu abuelo, si todavía tienes la suerte de que esté con vida, cómo era su educación. Pregúntale. ¿Cómo eran los colegios fiscales? ¿Cómo educaban con chicote? El profesor entraba con una regla. Yo, que he sido profesor en un colegio hace años, y espero nunca volver a ser profesor de colegio, la verdad no es para mí, yo me acuerdo clarito, no estoy mintiendo, un colegio que era ficha en el sentido que los padres pagaban para entrar en ese colegio, y yo veía que los padres venían, una vez un padre me vino a decirles una mamá, profesor, pégale a mi hijo, yo le doy permiso para que usted corrija y discipline a mi hijo. Y si el papá daba permiso para que yo, una persona que soy ajena a su familia, le dé de alma a su hijo. Está loco. Esa es la formación que nos han metido en la cabeza, ese es el chip que tenemos. Manuel González Prada dice, sácate ese chip. Tú tienes que educar de otra manera a tus hijas y a tus hijos.
Tu hija tiene que crecer diferente. Oye, hijita, ven para acá. ¿Por qué voy a ir, señor? O no sea malcriada. Soy malcriada, ¿qué pasa? Pe? Policía, policía, violador, violador. Así tiene que ser tu hija. Así tiene que ser. No es once que ahí, tranquilito. Te Manuel González Prada nos plantea. Nos han educado para ser obedientes. Nos han hecho creer que la palabra no es un insulto, es una mala palabra. Nos han hecho creer que decir por qué está mal. Desde el colegio. O no pasa que el profesor en el colegio, voy a poner nota de conducta. El niño tal. Ah, este chico nunca me pregunta, siempre es obediente y nunca me pone un pero 20. Tal alumno, a este pata siempre me pregunta, me hace sudar la gota fría, me pregunta varias cosas y siempre cuando le digo que hay algo me pregunta por qué, le puedo poner 0. Está loco. ¿O no pasa eso? Por eso, Manuel González Prada dice que al indígena se le ha educado para decir chicheñor, para agachar la cabeza y para obedecer todo lo que le digan porque le han hecho creer en su cabeza de que eso está bien. Por eso Manuel González Prada más bien asume una posición política anarquista. Una posición política anarquista. Una posición política anarquista, en este caso, significa, no en el anarquismo, como se suele usar, se suele entender, sino el anarquismo de Manuel González Prada era en el sentido de que quería ir en contra él de qué. Él quería ir en contra de la autoridad, ¿no? Significa que él estuvo en contra de la autoridad. ¿Y cuál autoridad? La autoridad sobre todo hispana, española, porque él decía que a pesar de que se supone ya somos libres e independientes, igual las instituciones españolas siguen estando acá, a nivel educativo. La Iglesia Católica sigue acá, las instituciones siguen todavía acá, los privilegios todavía siguen acá. Entonces, seguimos estando igual. Por eso Manuel González Prada de frente se rayaba. Él decía, ¿por qué yo tengo que seguir las instituciones europeas? Son absurdos. ¿Y por qué tengo que seguir esas instituciones europeas? Es más, se rayó. Un día escribió su libro de frente. ¿Qué hizo él? De frente. Escribió su libro Páginas Libres. ¿Qué le dijeron? Oh, está mal escrito páginas. ¿Según quién? Según la Real Academia Española. ¿Ya yo estoy en España? No, pero si no sé qué. ¿Y a mí qué me importa? ¿Entiendes o no entiendes? Entonces, ¿para qué me fastidies? No, pero los españoles dicen, ¿a mí qué me interesa España? Pe? Yo escribo como quiero, o no me estás entendiendo, compadre. Y se rayó. Le escribió páginas libres como le dio la gana. Es más, todo el libro está mal escrito o no. ¿Sabías eso o no? Todo el libro está mal escrito. ¿Por qué? ¿Porque es ignorante? No, porque él quiso rebelarse hasta en el idioma contra la institución eclesiástica, la institución europea que todavía culturalmente nos domina. Así de bravo era Manuel González. Por eso yo particularmente yo sí apoyo a las chicas que hablan sobre lenguaje inclusivo. Porque yo escucho cuando la critican a las chicas, ¡ay, qué burrada! Así no se escribe. Estás malogrando el idioma. Y Manuel González Prada ahorita de su tumba diría que todavía hay peruanos que defienden el idioma extranjero como si fuera nuestro. Todavía hay gente que cree que hablar bien español te hace superior. Si las mujeres consideran que quieren escribir munda, ¿qué problema hay? Déjala, que son inferiores. No, es que así no se escribe, profesor. Es que, tú estás con el chip, tú eres del chicheñor, pe. Viene un español chicheñor. La Real Academia Española te dice que tienes que escribir así chicheño. Tú tienes ese chip. Así estás. ¿No? Ahí Manuel González Prada te está mirando, decepcionado de cómo tú todavía sigues haciéndole caso a la Real Academia Española. Ahí está. Pomeme. Me escriben, profesor, ¿y solo escribió o realizó también
un acto contra el sistema. Claro, él fue uno de los que promovió la formación de los primeros sindicatos de trabajadores en el Perú y los gremios. También ayudó a movilizar y fue parte de movilizaciones de obreros en Lima. Se metió activamente en la política, en este caso de su país, de Perú, ¿no? Alguien me escribe, yo creo que es una cuestión de formalismo y mejor entendimiento. Pero si es una cuestión de formalismo, ¿quién pone el formalismo? Se supone que nosotros, ¿no? ¿Por qué lo tiene que poner alguien de fuera? Yo no sé por qué nosotros somos tan lentejas, por no decir otra cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, a los que estudian inglés, o tú puedes estudiar inglés británico o inglés norteamericano, ¿sí o no? Y el inglés americano es la forma como los norteamericanos hablan el inglés británico. Y estos patas tienen tanta autonomía, tanto orgullo, que dicen, bueno, los británicos hablan así, pero yo hablo de esta forma, pe. Y hay inglés americano. Pero acá en el Perú yo no sé por qué pasa eso. A mí como me encantaría que los norteamericanos o alguien que quiera aprender, aprenda. Aprendo español europeo, español castellano y español latinoamericano. ¡Qué bonito! Ah, hay autonomía, ¿no? No, pero no. Hay gente que dice, no, ¿cómo vas a hablar así? Tienes que hablar como España porque así no. Así no. Ah. Y ahí, ahora ya empezaron los peruanazos a decir sonceras, ¿no? Porque acá hay uno que me ha dicho que está más perdido. A ver, los que están pagando su plata en inglés británico, atención lo que voy a leer, ¿eh? Uno de sus compañeros dice, profesor, es solo la pronunciación. ¿Tú crees que la diferencia entre el español latino y español europeo, o el inglés americano y el inglés británico, solo es pronunciación? Yo pregunto a los que están estudiando acá, ¿es lo mismo, solo es pronunciación? Ya, mira, y terco, el pata que dice que está estudiando, dice, sí, profesor, lo único que pasa es que ellos no pronuncian la R. A ver, los que están estudiando acá. Porque yo también he estudiado. ¿Es solo un tema de pronunciación? Compadre, dinos en dónde estás estudiando para no ir, porque te están estafando. Porque créeme que hay muchas diferencias gramáticas. Ya. Entonces, para que me hayas dicho ese, porque dinos en dónde estás estudiando, porque, o el profesor para denunciarlo, porque te están estafando. Porque sí, ¿de dónde te están enseñando eso? Bueno, sí, bueno, ya, vamos a ver. Me rayan, yo estaba tranquilo. Ya. Bueno. Mira, y todavía ahora se raya. Profesor, entonces díganos la diferencia. Ahora quieres que hable de inglés. Todo porque no quieres aceptar que has dicho la peor rocaza que ni Atlas ni Hércules podía cargar. Dice, ¿de dónde has sacado eso? Mejor di, compadre. Pues, profe, en todo caso voy a buscarte. No te pases. Acá, y te dice, profesores, ¿qué quiero entender? Pregúntale a tu profe de inglés, pero profesor de inglés, hay un profesor de filosofía que dice de que no solo la diferencia es en pronunciación, también gramática. Es un sonso, sino póngale cero, póngale, a ver qué te dice, a ver qué te dice. Su madre. Pero mira, y te terco el pata, pero profe, pero no dice su fundamento. Ya, soy bruto, Dile a tu profe de inglés, profesor, y le cuento un chiste. Hay un profe de filosofía que se pasa es una bestia, profe, porque ¿sabe lo que dice, profe? La verdad, profe. Este sonso, profe, ¿sabe lo que dijo, profe? Este profe de inglés, ¿sabe lo que dijo? Este profesor, ¿sabe lo que dijo? De que el idioma inglés británico y el inglés americano solo se diferencia del profesor. ¡Qué bestia, ¿no? A ver, dile. Y a ver qué te dice. A ver, ¿qué te dice? Solo te digo nomás, dile. Solo dile eso. ¿Quién va a terminar riendo? Pero bueno, ya. Continuamos ya. Su madre ya.
A usted le gusta rayarme, ¿no? Ya me di cuenta. Ya. Y mira, y terco, ¿ah? Profe, ¿quiere seguir hablando de inglés? Ah, su madre. Ya te dije, ya, yo no sé, compadre. Yo no sé. Tú eres el bravo en inglés. Habla con tu profesor de inglés y dile lo que has dicho, a ver qué te dice, ¿no? A ver. Bueno, ya, a ver. Alguien me dice, profesor, ¿fue usted quien tocó el tema? No, hay un pata acá que me está escribiendo que acá está, profesor, díganos la diferencia entre el inglés. Ah, sí, bueno. Ya, a ver, vamos a continuar, ya. A ver, vamos a ver acá. Sí, pues, es verdad. Lo que quiere plantear Manuel González Prada es de que centralizamos todo en un idioma y dónde queda nuestra autonomía. Eso es lo que va a criticar Manuel González Prada. Ahora, en el caso del positivismo universitario, ¿qué vamos a encontrar aquí? En el caso del positivismo universitario, acá encontramos ya, por ejemplo, a Manuel Vicente Villarán. Manuel Vicente Villarán lo que va a plantear en pocas palabras, ¿qué cosa es? Que en el plano educativo, es necesario promover una educación democrática, simple, una educación científica y común que esté orientada a la población. Y acá viene algo muy curioso, ¿no? La definición en este caso de Manuel Vicente Villarán es que la educación ya no debe tener esas características de tipo, pues, humanistas que no sirven para nada. Dice, más bien lo que deberíamos hacer nosotros es, ¿qué cosa? Deberíamos de industrializar. Profesor, ¿cómo es eso de industrializar? Debemos de hacer una educación para el trabajo. Para el trabajo. ¿Qué significa una educación para el trabajo? Significa de que más que estudiar literatura, historia, lo que tendríamos que enseñar es matemáticas, ciencias naturales, lograr de que la población pues se desarrolle con una educación que les sirva para el trabajo. Yo no sé si puedes preguntar a tus abuelos, tus papás no lo sé, creo que no, pero pregúntale a tus abuelos cómo eran antes los colegios, se enseñaba educación para el trabajo. Y si todavía tienes suerte de que tus abuelos estén vivos, pregúntale en las grandes unidades escolares cómo se enseñaba y te enseñaban un oficio, carpintería, mecánica. Me han contado algunos alumnos que todavía en algunos distritos existe eso actualmente y en provincia ni qué decir. Ya, eso, ¿ves? Me dicen acá que todavía hay, profe, escuelas técnicas, sí, sí, en el INEI también me dicen, ya, pero yo hablo de colegio, secundaria. Entonces, esto ya viene de ideas que venían desde los positivistas. Entonces, eso es lo que se buscaba, ¿no? Claro, ¿no? Yo estoy en una gran unidad escolar, le llamaban. Ahora ustedes me dicen que se llama IEI. Ah, ok, ok. Entonces, eso es cuando se habla, pues, justamente del positivismo universitario. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Salón, confírmeme. Todo bien, todo bien. Perfecto. Acá me escribe, profesor, vamos a extrañar cuando se raya. Ah, te da a propósito, le gusta hacerme rayar, ya me di cuenta. Bueno, ya. Ya, vamos a ver. Ya. Eh, ya, buena pregunta, me hace un su compañero. Profesor, su postura de Manuel González Prada era anarquista, ok. Para González Prada, entonces, ¿quién debería gobernar? ¿Un conservador o un liberal? Qué buena pregunta. David, qué buena pregunta. Y la respuesta la hay. Manuel González Prada, anarquista, todo lo que queramos, pero era liberal. Y criticaba a los partidos liberales de ser falsos liberales. Ah, sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Ajá. ¿Me entienden hasta ahí o no? Otra pregunta. Excelente, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Continuamos? O en todo caso, continuamos. Te pasaste, ¿eh? ¿Cómo que vas a extrañar cuando me raye? Gracioso. Ya, a ver.
vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. El espiritualismo. Tú sabes que el espiritualismo, ¿qué hizo? El espiritualismo, en este caso, vamos a decirlo de esta forma, fue la reacción antipositivista, ¿sí? Ya, me escribe, pero ¿cómo afecta el trabajo con la forma de gobernar? Me hubieras preguntado al toque, ya, retrocedo rapidito, retrocedo rapidito, retrocedo rapidito. A ver. Permíteme. Ya. Lo que pasa es que Manuel Vicente Villarán consideraba que independientemente de la forma de gobernar, la población no debe tener ese carácter de servidumbre y que por lo tanto los gobernantes lo que deberían hacer es dar las condiciones para que la población se eduque, se desarrolle tecnológicamente y así el Perú avance. Entonces, por ahí va más la figura, ¿no? Tenía mucha influencia de Estados Unidos. Es que en esa época Estados Unidos, piénsalo, era un país que tenía muy pocos recursos, pero hubo un gran avance y ¡fum! Levantó. Entonces, Vicente de Villarán decía, pucha, mira cómo Estados Unidos con su territorio que es inmenso, pero con pocos recursos, pero ellos estudiaron, se volvieron ingenieros, inventores, tuvieron una educación mucho más liberal y mira cómo avanzaron. Y acá en el Perú seguimos con una educación recontra escolástica, con pensamientos retrógrados y que no permite avanzar al indígena. Entonces traigamos esas ideas. Por ahí va él, por ahí iba él. Bueno, ahora sí, continúo. Como ya te estaba adelantando, el espiritualismo peruano, en este caso, lo que va a plantear es lo siguiente. Va a plantear de que, primero que esa reconstrucción nacional que planteaban los positivistas no pasa nada. Y ellos más bien van a tener una visión idealista de las cosas, vitalista y hasta voluntarista, alucinante. Ellos más que las cuestiones políticas o técnicas, les interesó más temas estéticos, morales, metafísicos o hasta religiosos. Se podría decir que ellos respondían ya a los intereses de una clase social mucho más conservadora que vio con peligro las ideas de, en este caso, Manuel González Prada, porque tú sabes que Manuel González Prada prácticamente les dijo a los antiguos conservadores y a los antiguos políticos, lárguense, los países de los jóvenes ahora. Ellos van a reaccionar y como bien uno de sus compañeros dice, profesor, acá encontraríamos una república aristocrática vinculada, sí. Alejandro Deusta, para que no hablemos solo de historia, recuerda que estamos hablando de filosofía, Alejandro Deusta sería un representante de este pensamiento. Él en este caso consideraba, él planteaba, en este caso, una reacción contra las ideas positivistas que él consideraba que al final no servían. Y él más bien planteaba que se debe educar a una minoría dirigente. Él decía que los problemas del Perú no pasan por la tecnología, ni la técnica, ni el trabajo. El problema del Perú es porque tenemos malos gobernantes, tenemos gobernantes corruptos. Entonces tenemos que educar a estos estos futuros gobernantes, ¿no? Pero el problema es que él decía que el pueblo indígena es una raza agotada, ya no dan más, ya están malogrados, son viciosos, mentirosos, haraganes. Entonces, esa minoría, ¿quién sería? Solamente los que vienen de buenas familias, con valores universales. Ya te imaginas dónde viven, en provincia, no. Entonces, prácticamente Deusto era un elitista que decía de que solo puede gobernar, en este caso, no el de provincia, porque no te has capacitado, es bruto, ignorante, inmoral, mentiroso, vicioso, haragán, entonces él no tiene esa capacidad. Así hablaba Alejandro Deusta. ¿Cuánta gente yo he escuchado en el año 2022 que sigue pensando igual? Hasta ahora sigo escuchando gente que habla así. Imagínate. Entonces, date cuenta, mi padawan. Date cuenta. Hasta ahí vamos bien, mi padawan. Sí. Chévere. Perfecto. Muy bien. Ahora, pero también hay otro periodo, ¿no? Que es el periodo de los movimientos sociales. El periodo de los movimientos sociales, como ya te había adelantado, es cuando ya la población como que ya se da cuenta, que yo creo que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Yo hasta ahora veo que la política peruana más lo que hacen es pelearse entre ellos
quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién vaca a quién? ¿Quién golpea a quién? ¿No? Y la población sigue muriendo, lamentablemente sigue teniendo problemas económicos a raíz de la pandemia y otros problemas. Entonces va a llegar un momento también en este momento de la historia donde la población se cansa y va a buscar propuestas que vayan más orientadas a la población. Y ahí es donde llegan las ideas del marxismo. Tú ahorita puedes criticar el marxismo, pero lo que tienes que ponerte en contexto es que en esa época pasó algo que nadie se esperó, que ¡pum! Hubo una revolución, donde la gente se enteró de que, oye, mira lo que ha pasado en Rusia, ¿qué ha pasado, loco? O sea, ahí había un rey, había un zar, y ahí el pueblo se ha levantado. Así, ¿y ahora quién va a ser el nuevo presidente, el nuevo zar? No, no va a haber zar. Ah, entonces, ¿qué va a hacer? Están diciendo que es un gobierno donde todo va a girar en torno a la población. No te creo. ¿En serio? No, son corruptos, seguro van a ser ladrones. Sí, pues no sé, loco, hay que esperar. Pasaron apenas 70 años, potencia mundial. ¿Cómo crees que la gente vio eso? Ahí es donde varios países, no solo en América, en varios lugares, empezaron a decir, oye, acá también queremos eso, ¿no? Y empezaron a llegar ideas de una nueva forma de organizar la economía y todo eso. Y empezaron a darse análisis de la realidad nacional, pero desde esa perspectiva económica social. Y empezaron a haber propuestas políticas de masa, ya no de dirigencias, que busquen transformar al país. Y es en ese contexto, en donde pues justamente aparecen estos dos personajes. ¿Cuáles son estos dos personajes? José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. En el caso de José Carlos Mariátegui, el marxista, va a considerar que el marxismo, más que un dogma, más que una doctrina, es una herramienta de análisis de la realidad. Y como herramienta él va a realizar el primer análisis histórico marxista de la realidad peruana. Alucinante. Ahora, él va a plantear que el problema del indio y de la tierra, así lo dice él, el problema del indio y de la tierra se resolverá con la liquidación del feudalismo mediante una revolución socialista. Mira de qué loco. Se resolverá con la liquidación del feudalismo. Es decir, él plantea la idea de una revolution, baby. Ahí está, eso es lo que va a plantear. Ese es el famoso mariateguismo. Ahora, esto va a estar en contraposición con lo que diga Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre más bien va a proponer que no está de acuerdo con el marxismo, o en todo caso hay que superarlo, y él dirá que él lo ha superado. Alucinante. Aya de la Torre decía que él superó a Marx. Alucinante. Y él plantea más bien su teoría filosófica llamada espacio y tiempo histórico, donde, aunque no lo creas, él hace una mezcla de Hegel, Marx y Einstein. Alucinante, alucinante. Por eso él considera de que el marxismo es inaplicable a nuestra realidad y más bien el aprismo es la ideología que va a llevar al país a un desarrollo y ponerlo al mismo nivel que las potencias mundiales. Bueno, obviamente ellos eran patas, te cuento que ellos eran amigos, José Carlos Mariátegui y Víctor Olaya de la Torre, pero ya luego estas ideas no prosperaron y conllevó pues a que haya un alejamiento, ¿no? Pero te recomiendo, hay un texto donde se ve la correspondencia de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. Hay una correspondencia. Y esa correspondencia, aunque no lo creas, pues es interesante, ¿eh? Te puede llamar la atención, te puede agradar, ver cómo va evolucionando sus ideas. Profesor, ¿qué es el imperialismo? Qué buena pregunta. El imperialismo es un concepto que, si bien la palabra puede hacer referencia hasta a los imperios chinos o otomanos antiguos, pero desde el punto de vista moderno, que es el que se tratan ellos, el imperialismo hace referencia a esa fase del capitalismo en donde países y grandes capitales, como si fueran un pulpo, extienden sus tentáculos en otras economías y en otros países, transformando así que hayan países donde tengan la mayoría de beneficios y los países que están bajo ese imperio económico son los que pagan lo peor. Entonces,
en ese momento se estaba discutiendo que el Perú estaba siendo un país sometido al imperio norteamericano de sus grandes capitales, en donde nuestros recursos naturales se iban y se pagaba miserias por nuestros recursos como materia prima, y ellos son los que lo producían y al final nosotros recibíamos poco o nada. Entonces empezó a discutirse por qué el Perú está en esa posición. Las dos salidas fueron, Mariátegui, revolución, Haya, de la Torre, permitir que eso siga, pero luego quitarles la tecnología y la organización política para luego avanzar. Eso es lo que planteaba en este caso, pues justamente Haya de la Torre, ¿no? Me pregunta Mauricio, un ejemplo claro del imperialismo es cuando los países de Europa invadieron África por sus recursos. Excelente, ese es un buen ejemplo, claro. Y en ese momento, Mauricio, se discutió también lo mismo. ¿Qué tanto en Sudamérica está pasándonos lo mismo? Sí, sí, correcto lo que dices. ¿Se entendió? Sí, se entendió, no se entendió, sí. Chévere, bacán, perfecto. Y esa discusión, me escriben, ¿y eran socialistas? No, Mariátegui nomás era socialista. Ahí a la Torre decía que él era aprista, alucinante. Hay que dejarlo claro. Ahora, esa discusión hasta ahora se mantuvo y surgió las ideas, ¿no?, de hacer una filosofía de la liberación. Y ahí aparecen Augusto Salazar Bondi y Francisco Miró Quesada, que discutieron acerca de la pregunta, ¿es auténtica la filosofía de Latinoamérica? Bueno. En el caso de Augusto Salazar Bondi, él, siguiendo un poco las ideas ya de socialistas, planteó que la dominación económica ha producido un hombre alienado. La filosofía peruana y latinoamericana, por lo tanto, ¿qué cosa es? Es inauténtica. En cambio, Francisco Miró Quesada Cantuarias desarrolló una ideología humanista y colaboró en Acción Popular incluso, atención ahí que ahorita está en boca de todos, ¿no?, por Carelín. Bueno, y él en este caso, su ideología humanista consideraba de que podía desarrollarse una cultura nuestra a partir del desarrollo generacional, ¿no? En el caso de Salazar Bondi, él decía que el Perú, al tener un pluralismo cultural, porque nadie niega de que hay muchas culturas, él consideraba que hay una dominación. Un país es dominado cuando sus decisiones políticas son determinadas por otro país, y eso pasaba con Estados Unidos. Somos dependientes porque necesitamos de otro país para subsistir. Esa es la ironía de nuestro país. Si Estados Unidos nos hace un bloqueo económico, nos morimos, nuestra economía se va al diablo. Pero lo curioso es que, ¿por qué? Si tenemos tantos recursos naturales, ¿por qué tendría que pasar eso? Ah, es que somos muy dependientes. Y estamos subdesarrollados. Nuestros recursos naturales son explotados, pero para beneficio de otros países. Y no brinda a su propia población las condiciones de vida básicas. El petróleo. Ya todo el mundo se olvidó del petróleo, ¿no? ¿No te da cólera? Ya todo el mundo se olvidó del petróleo. Y esa misma empresa petrolera, que deberían cerrarla, no, pero no la toques, porque de ahí damos gasolina a todos los peruanos. Sí, pero ¿a qué precio? Si nuestra gasolina. No, es muy curioso. Hay un reportaje muy bueno de que la gente que vive alrededor de la refinería cocina con leña. Cuando se supone que los que viven alrededor deberían ser beneficiados si es que en algo van a utilizar nuestros recursos. Entonces, tenemos una cultura de la dominación que justifica esa dominación. Cuidado que si tú eres parte de eso. La alienación justamente implica el desconocimiento, la degradación, pérdida o mistificación de nuestro ser. Lamentablemente hay gente que defiende la dominación. Por eso que desde el punto de vista filosófico dice Salazar Bondi que somos imitativos, inauténticos, alienados y alienantes. Y yo diría que no solo en filosofía, en cultura también. Ahora, para Miró Quesada no hay que ser tan negativos, dirá él. Podemos ir construyendo una filosofía auténtica. Y eso pasa por generaciones. La primera generación, que son los patriarcas, dice él, son aquellos que iniciaron el movimiento para traer una filosofía auténtica. Carecieron de tradición porque recién estaban aprendiendo a leer filosofía, pero por lo menos trajeron esa filosofía a nosotros.
Luego vino la segunda generación, los forjadores. Ellos quisieron hacer la recuperación anabásica. Profesor, ¿qué es eso en pocas palabras? Ponerse al día en lo que Europa estaba haciendo en filosofía y nosotros intentar ponernos al día. Y esto implica que ellos son los que crean el proyecto de filosofar auténtico. Pero esa tarea se la dejan a sus alumnos, la tercera generación. Y lo van a lograr, ¿eh? Pero con angustia. Van a debatir mucho entre ellos. Por eso se da la bifurcación. Los asuntivos dicen de que todavía no se puede hacer filosofía auténtica, tenemos que todavía lograr el nivel de los europeos. Los afirmativos dicen que ya se puede y hay que reflexionar sobre nuestros propios problemas regionales. Bueno, y la cuarta generación es la que logra la naturalidad filosófica, dice en este caso, pues justamente Miro Quesada. ¿Por qué? Porque ya hemos logrado hacer una filosofía auténtica sin angustia, dice. Entonces, repito, la primera generación, patriarcas, ¿cuál es su gracia? Ellos son los que iniciaron todo esto, pero tuvieron problemas, insuficiencias. Luego viene la segunda generación, que quisieron ponerse al día, la recuperación anabásica, y ellos son los que crean el proyecto de filosofar auténtico, pero al final se la dejan la chamba a quién, a los técnicos, sus alumnos, y ellos ya pueden hacer filosofía auténtica, pero con angustia, y se da la bifurcación, debate entre ellos, y la cuarta generación, ellos ya logran hacer filosofía auténtica sin angustia, logran la naturalidad filosófica. Eso es lo que pasa. ¿Recordamos, Salón? Sí, ¿recordaron o no? Sí, pues yo también estoy de acuerdo. Bueno, Mauricio me dice, no hay industrialismo en el Perú. Yo estoy de acuerdo, pero puede venir alguien que te quiere hacer la bronca y te dice, ah, sí, entonces, ¿qué es Bacus? Entonces, ¿qué si te va a querer hacer caer en un error? Entonces, tú, creo que lo más preciso es que no existe industria peruana. Es decir, hay industrialismo, que también no es un industrialismo pues, como en otros países, hay industria, pero la gran mayoría de esa industria es de capitales extranjeros. Ese es el pero. Ese es el pero, ¿no? Entonces, bueno, es para analizarlo, para conversar. ¿Se entendió, Salón? ¿Vamos bien? Sí. Sí, ya. Muy bien, Salón, vamos a activar la práctica. Me he pasado 4 minutos. A ver si lo puedes terminar a las 10:50, en 20 minutos. ¿Podrás? Ojalá puedas. En 20 minutos, ¿qué te parece? Para terminar la clase bien y tener 10 minutos para la práctica. ¿Sí? ¿En 20 minutos lo pueden desarrollar? Ya nadie me responde. Por lo menos confírmame que ya está activado, pe, ya. Sí, ya está activado, ya, chévere. Bacán. Entonces, 10:50, ¿te parece? 10:50. Listo, nos vemos ahí.
Muy bien, ya deben haber terminado, chicos, para poder comenzar con la clase. A ver, me están preguntando también, ¿por qué no aparece el PDF de la dirigida? Bueno, qué raro. Habría que preguntar al auxiliar, pero igual voy a preguntar también. Debería aparecer el PDF, ¿no? Ujú. Debería aparecer. En la semana pasada sí estuvo, sin problema. Falta de esta semana ya. Y falta el PDF de la domiciliaria del 8 y 9. ¿Ah, sí? A ver. Igual háganle llegar eso al auxiliar, pero yo también estoy anotando, ¿no? PDF de dirigida semana 8, semana 9 y domiciliaria semana 8, semana 9, ¿no? Ya voy a preguntar qué raro, deberían estar. Ya, al auxiliar también háganle llegar para que también pueda averiguar. Bien, vamos a ver la práctica, a ver qué tal nos fue. Yo espero que bien. Espero que bien. A ver, acá están los resultados. Acá están los resultados. Ahí están. Bueno, veo que en la 1, en la 2 y en la 9 ha habido problemas. Vamos a ver, tal vez nos hemos equivocado nosotros. A ver, vamos a ver las preguntas. Sí, vamos a ver las preguntas. Pregunta número 1 corresponde a un texto, ¿no? Que es de Ginés de Sepúlveda también. Muy bien. A ver, pregunta 1. Según la expuesta en el texto, para Ginés de Sepúlveda, quienes defienden la humanidad del indígena es porque tienen la intención de ¿qué? ¿Qué marcaste? ¿Esa es la clave? No, claro. Quienes defienden la humanidad del indígena es porque tienen la intención de ¿qué? ¿Ah? Ya, a ver. En el texto es bien claro cuando nos dice, ¿no? Que basándose en el pensamiento escolástico de San Tomás de Aquino defendió la idea de que el indígena es un bárbaro, una bestia salvaje. Eso dijo Ginés. Pero los que defendieron la humanidad del indígena más bien planteaban someterlos a normas. Entonces ahí me está preguntando, no según lo que Ginés le gustaría, sino aquellos que hablan de la humanidad del indígena. Entonces, la clave era barco. Yo creo que la mayoría ha marcado la pregunta, pensando que la pregunta me estaba hablando de lo que proponía Ginés de Sepúlveda. Pero la pregunta no me está hablando sobre lo que propone Ginés de Sepúlveda, sino lo que hablan los otros. Entonces ahí tener cuidado cuando leamos la pregunta. Vamos a la pregunta número 2. A ver. Vamos a la pregunta número 2. A ver, acá se ha activado, yo no quería activar esto. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. ¿Ya? A ver, sí, todos a ver. Pregunta número 2. No avanza, no quiere avanzar. Ya, a ver. Ya, ahora sí, pregunta número 2. Pregunta número 2, Alon. Dice, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, en su famosa carta a los españoles americanos, proclamó la capacidad de los criollos para tomar partido de su patria e historia y los insta a velar por sus propios derechos y los de sus sucesores. En ese sentido, Vizcarra y Guzmán proclama los principios ilustrados de ¿qué? Bueno, ahí creo que no ha habido inconveniente. La pregunta número 2, ¿sí o no? Ahí nos está hablando de la racionalidad y la libertad, ¿no? Lo que nos propone es el hecho de que el hombre no puede ser maltratado, sino que el hombre tiene también, pues, una libertad que defender, ¿no? Pregunta 3, un texto bastante extenso, pero que
creo que se ha entendido. Lo que principalmente acá se nos dice en esta pregunta, vamos a la pregunta, lo que se nos dice principalmente es que Bartolomé Herrera afirmaba que las leyes son principios eternos que no pueden percibirse con claridad sino por los entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitados en la indagación científica. De ahí que el derecho de dictar las leyes pertenece a los más inteligentes, ¿no? A los más inteligentes, ahí está. A la aristocracia del saber, ¿no? A la aristocracia del saber. Mientras Benito Lazo, en contra de la postura, y disculpa, no debería decir postuta, debería decir postura de Herrera, decía que los conservadores son los que no reconocen en las sociedades sino el principio de autoridad. Es decir, que los pueblos no tienen derecho para pensar ni menos para arreglar y fijar la verdad de sus respectivos gobiernos. Es decir, que los conservadores son los que limitan el pensamiento a solo los mandones, no dejando ni permitiendo a los individuos asociados discurrir, reflexionar y mucho menos censurar los actos y disposición de los que bien o mal se han colocado en el trono del gobierno. Bueno, la pregunta dice, ¿qué afirmación sería correcta entonces en función a lo que hemos hablado? Bueno, ahí la clave, sí o no, sería que para los liberales radicales los pueblos tienen derecho a pensar. Ahí no ha habido problema. Excelente, David. Pregunta número 4. Texto que espero lo hayas leído, que habla sobre el positivismo. Y este autor también vino en un examen de admisión. Dice la 4, en base al texto, si la modernización y el progreso fueran temas de reflexión de los positivistas, ¿por qué en el Perú no se desarrolló, falta la tilde, disculpen ahí, un estado positivo? ¿Cuál fue la clave? Claro, no existía una clase dirigente que impulse el proyecto positivista, bueno, y lamentablemente duró muy poco, y vino luego el espiritualismo. Pregunta 5. Si bien el pensamiento de González Prada era asociado al positivismo, es verdad también que sus planteamientos fueron altamente políticos. Su crítica a las instituciones como la Iglesia Católica caracterizaron su postura. Dicha postura no contradijo sus llamados al... Excelente. Era anarquista, pero eso no contradijo la organización sindical que él propuso, ¿no? Preguntas 6 y 7. Texto de Mariátegui. Pregunta 6. De acuerdo al texto, los países sudamericanos tienen como condición económica el ser semicoloniales. ¿Debido a qué principalmente? ¿Debido a qué? Excelente, Sumi. La inclusión fuerte del imperialismo, lo habíamos hablado, ¿no? Que se hizo muy fuerte, muy fuerte. Pregunta 7. Según el texto, la edificación de un proyecto nacional por parte de la burguesía de los países sudamericanos sería... ¿Cuál sería? ¿Sí o no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos, Salón, vamos, Salón. Claro. La burguesía de nuestro país tiene características que ya conocemos. Entonces lo que plantea el texto y Mariátegui es que es imposible porque lamentablemente, y lo mencionamos en clase, no hay un sentimiento nacional, a diferencia tal vez de otras clases criollas en otros países, ¿no? A diferencia de otros países. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Pregunta 8 y 9, textos comparados. Tú sabes que puede venir en el examen, textos comparados. Tenemos a Salazar Bondi, tenemos a Miro Quesada. Sabes que cada uno tiene una posición, ¿no? Cada uno tiene su propia idea de, en este caso, nuestra filosofía. A ver, pregunta 8. A partir de ambas lecturas, ¿se puede inferir que el tema de discusión, entonces, cuál es? ¿Qué marcaste? Excelente, Luis. La autenticidad del pensamiento filosófico en América Latina.
Y la pregunta 9, de acuerdo con lo planteado en los dos textos, ¿es correcto afirmar que la condición de países subdesarrollados y dominados? A ver, vamos a marcar. Se han equivocado varios ahí, según vimos. A ver, según Miro Quesada, ¿es un impedimento para el desarrollo de un filosofar auténtico la condición de países subdesarrollados? ¿No podemos lograrlo? Pregunta, ¿es verdadero o falso la 1? ¿Es verdadero o falso? Falso. Entonces la 1 no puede estar en las claves. Entonces la 1 no puede ser. No es ni la A, no es ni la C. Pregunta, ¿leo la 2? ¿Y me pierdo el tiempo leyendo la 2? ¿Para qué voy a leer la 2? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Voy de frente a la 3, sí o no? De acuerdo con ambos autores, ¿resulta aplicable a la comunidad latinoamericana el tema de, pues, que somos países subdesarrollados y dominados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es aplicable o no es aplicable que la condición de países subdesarrollados y dominados a la comunidad latinoamericana? Sí, sí, claro. Sí. Sí lo diría, ¿no? Ajá, sí lo diría. La clave sería, en este caso, pues justamente la D. Ahí está, ¿no? La D. Ujú. Ahí está, la D. Pregunta 10 para terminar. No, la 2, pero la 2 no era necesario ni leer. O la 3. La pregunta es, ¿se puede decir que los países sudamericanos son subdesarrollados? Esa era la pregunta. Y los dos están de acuerdo que sí. Y bueno, la pregunta 10 de Miro Quesada, ¿qué podemos deducir? Creo que todo el mundo la vio, es que la adhesión al principio de autotalía lleva a rechazar cualquier tipo de gobierno autoritario. Bueno, y eso del principio de autotalía está en el texto, y que es un término que tú sabes que proviene de Manuel Kant, y es la idea de tener gobierno de nosotros mismos, ser autónomos, ¿no? Por eso él estaba en contra de cualquier ideología que nos utilizase hacia la vaina. Bueno, chicos, ha sido un gusto dictarles, espero no volverlos a ver, porque se supone que todos van a ingresar, así que espero que el examen sea justo y que por lo tanto a aquellos que han estudiado y se han esforzado, pues eso se vea reflejado en los resultados y que no sea un examen injusto, que no pregunten cosas que no están en su prospecto, que pregunten cosas que ni siquiera ellos